Existen maneras de recitar el Padre Nuestro que pueden abrir las puertas del cielo, mientras que otras no logran ni siquiera alterar el ambiente de tu espacio. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué hay individuos que con solo 5 palabras logran que Dios se manifieste? Y tú, que desde hace años repites la oración del Padre Nuestro, ¿aún esperas que algo se quiebre, que algo se transforme, que algo te dé respuesta? La cuestión no radica en que Dios no preste atención, sino en que no todos los que oran realmente se conectan, y no todos los que llaman a Dios Padre lo hacen desde un sentido de pertenencia. Porque cuando te diriges a Dios de manera habitual, el infierno no se altera. Sin embargo, al elevar tus oraciones con revelación, el infierno se estremece y los cielos se despliegan. Este no es un video para volver a decir lo que ya conoces. Es una invitación a elevar tu alma hacia aquello que siempre te ha sido desconocido. Porque si inicias tu jornada elevando una oración como un huérfano, experimentarás una vida de esclavitud. Sin embargo, si te levantas con la comprensión de ser hijo y recitas el Padre Nuestro, tal como lo experimentó Jesús, lo que es invisible se hace evidente y la presencia divina te acompaña antes de que amanezca. Dime lo que realmente piensas. ¿Te ha ocurrido que repites las palabras, pero sientes que tu espíritu permanece desolado? ¿Has mencionado que se cumpla tu voluntad, aunque en realidad deseas que Dios realice la tuya? Has solicitado el pan del día, pero tu mente solo está centrada en la ansiedad del mañana. ¿Cuántas ocasiones has pronunciado un amén sin haber creído realmente en lo que pediste en tu oración? ¿Y en cuántas ocasiones has experimentado que tus palabras son más un hábito que una verdadera creencia? Te pones de pie, pronuncias frases que memorizaste, pero el alma permanece en tinieblas y la sensación de la divinidad se siente lejana. Y lo más triste es que llegas a creer que eso es algo habitual. Te habitúas a rezar sin entrar en conexión, a expresar sin realmente sentir, a solicitar sin tener expectativas. El adversario desea que tu plegaria se convierta en una mera repetición sin sentido. Desea que inicies tu jornada dialogando con Dios, aunque sin prestar atención a su voz. Perdona nuestras deudas mientras asumes las culpas que ya fueron fijadas en la cruz. Que nos protejas del mal. Sin embargo, continúas permitiendo que el resentimiento, la queja y el control se apoderen de ti. Sin embargo, hoy esa falsedad se desmorona. Hoy tendrás la oportunidad de aprender a rezar el Padre Nuestro, tal como lo enseñó Jesús, no como una simple fórmula, sino como una llama que transforma el entorno. Orar esta oración va más allá de simplemente pronunciarla. Se trata de experimentar y hacerla parte de nuestra vida. Oren a Dios, y en esos momentos la esencia divina se manifiesta en la habitación antes de que amanezca. Jesús no nos entregó esta oración con el propósito de que la recitemos. Nos la proporcionó como una llave para acceder a su esfera. Él mencionó: al orar, digan, Padre Nuestro. Y en esas expresiones no se encuentra religión, sino identidad, administración y legado. Venga tu soberanía. No se trata de poesía, sino de una proclamación de batalla contra el desorden. Proporciona hoy el pan. No se trata de un deseo egocéntrico, sino de una declaración de fe absoluta y amén. No es simplemente un cierre ceremonial, sino un pacto con lo divino. En este video te mostraré una forma de recitar el Padre Nuestro al comenzar el día, que no solo transformará tu jornada, sino que también alterará tu entorno espiritual. No tiene relevancia si llegas con sequedad, fatiga, remordimiento o desatención. Lo que aprenderás hoy tiene el potencial de transformar tus primeras expresiones matutinas en un acceso directo a la compañía del Padre. Deja en los comentarios: Señor, instrúyeme en la oración como un hijo al comenzar el día, ya que no se trata de una simple plegaria. Es tu retorno al sitio donde todo inicia, su esencia,
Si esta palabra está resonando en tu interior, te animo a que lo afirmes dejando tu me gusta. No se trata de un simple clic, sino de una declaración profética, tu manera de expresar un así sea. Esta expresión es para mí. Y si no lo has hecho aún, te invito a que te suscribas. En este lugar no solo discutimos sobre Dios, sino que también lo buscamos, lo veneramos y lo llamamos. Este espacio es un santuario y tú formas parte de esta comunidad espiritual. Comparte este video con alguien que necesite conectarse con Dios en lugar de dejarse llevar por la ansiedad. Que su primer pensamiento al despertar mañana sea una oración al cielo. Visualiza que te encuentras en una estación en las primeras horas del día, antes de que salga el sol. Todo parece en calma. Sin embargo, tienes la sensación de que algo está a punto de iniciar. A tu alrededor, el mundo reposa, mientras tú te mantienes alerta, con una súplica en tus labios y el alma en un delicado equilibrio entre la tierra y el cielo. Y si en lugar de solo orar hoy, también decidieras entrar. Imagina que en lugar de repetir Padre Nuestro por mero hábito, lo hicieras con la firme creencia de que el cielo te aguarda. Prepárate, porque en breve exploraremos cada línea de la oración más poderosa que se haya dicho, asegurando que cada palabra te conduzca directamente a su presencia. Padre Nuestro, ya que no soy huérfano en el espíritu, ¿alguna vez has experimentado la sensación de estar solo? No estoy hablando de la soledad física, sino de esa sensación de vacío que surge incluso en compañía, cuando te das cuenta de que, en el fondo, nadie te percibe en su totalidad, nadie logra comprenderte del todo. Y el alma se estremece ante la pregunta que permanece en silencio. En verdad, soy de alguien. Cuento con un refugio donde el amor permanece incondicional, sin retirarse ni disminuir ante mis errores. Muchos han encontrado la manera de convivir con esa emoción sin identificarla. Algunos lo denominan abandono, pero en el fondo, lo que realmente duele no es la soledad que se percibe afuera, sino la falta de conexión interna. A pesar de que lo espiritual pueda parecer sublime, esa herida persiste en el alma de quien reza sin certeza de ser escuchado, de quien se levanta cada mañana sin saber si su día tiene significado para alguien más que para él mismo. Sin embargo, al articular la palabra Padre, algo etéreo se rompe, porque esa expresión, en lugar de ser simplemente el comienzo de una frase habitual, representa una afirmación que refuta la soledad. Es similar a descubrir una puerta que siempre ha estado presente, pero que el sufrimiento nos había persuadido de evitar. Afirmar que Padre al amanecer implica más que simplemente orar. Significa volver. Es expresar en palabras lo que el espíritu aún duda en aceptar. Recuerda que no estás solo, que no has sido dejado atrás. Tienes un origen eterno y un hogar que siempre estará abierto, sin importar cuántas veces caigas. No recitamos el Padre Nuestro como una simple fórmula. Lo hacemos como aquellos que vuelven manchados, lastimados y cojeando, pero con la firme convicción de que hay brazos esperándonos al otro lado de la puerta. Así fue la experiencia de Mefiboset, un individuo que desde su niñez estuvo marcado por un infortunio, una caída que no fue resultado de su culpa, pero que le causó una discapacidad permanente. Su relato parecía estar marcado por la desgracia. Descendiente de Jonatán, nieto del rey Saúl, portador de un legado que se ha derrumbado. Y a pesar de la aparente desolación, había una persona que aún lo recordaba. David, el monarca recién coronado, no tenía ninguna responsabilidad política que lo obligara a buscarlo. Mefiboset carecía de poder, no contaba con honor y no poseía nada que pudiera brindar. Sin embargo, David inquirió: ¿queda alguien de la familia de Saúl a quien pueda mostrarle mi compasión por el cariño que tenía hacia Jonatán? Entonces, alguien mencionó su nombre. Alguien lo rescató del olvido de aquel bar.
un lugar que en hebreo se traduce como desierto, carente de vegetación, de voz y de promesas. Visualiza esa jornada. Mefiboset no solicitó ser convocado, no se dirigió al rey ni intentó ganarse su apoyo. Lo encontraron a él. Al presentarse ante David, temblando y con incertidumbre sobre si lo que le esperaba era juicio o muerte, oyó una voz que le decía: «No temas, porque ciertamente te mostraré misericordia y siempre comerás a mi mesa». Puedes observar el corazón de Dios manifestándose en ese lugar. Él te busca no por tus cualidades, sino por su cariño. Te eleva no por tu propia fortaleza, sino por su lealtad. Y no te brinda un espacio pasajero, sino una mesa cada día, un hogar perpetuo, una identidad que ni el tiempo ni el sufrimiento pueden aniquilar. Mefiboset no solo recibió la adopción legal, sino que también se le devolvió su dignidad. De un cojo asustado a un hijo que se sienta a la mesa del rey. Al enseñar a orar, Jesús comenzó con Padre nuestro que estás en los cielos, no simplemente introduciendo una oración común, sino mostrando el sendero hacia el hogar. Estaba comentando: no reces por temor, no ruegues desde lejos. Acércate a Dios como un hijo, no como un siervo. No se trata de un hijo cualquiera, sino de uno adoptado con un amor infinito, tal como se menciona en Romanos capítulo 8, versículo 15. No habéis obtenido un espíritu de servidumbre que os lleve a vivir con miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba, Padre. Ese clamor no se puede considerar una palabra hermosa. Es un grito profundo, conmovedor y desgarrador, similar al de un niño que finalmente descubre la identidad de su verdadero padre. Sin embargo, ese grito solo puede emerger de un corazón que ha capitulado, ya que el sentimiento de orfandad no desaparece por sí solo. Se oculta tras la apariencia de autosuficiencia, de indiferencia emocional y de una religiosidad sin contenido. Numerosas personas dirigen sus oraciones a un Dios distante, ya que no se sienten capaces de aceptar que el Ser Supremo también puede ser como un padre para ellos. Sin embargo, el Salmo 68, versículo 5, lo afirma con gran contundencia: Dios, en su sagrada morada, es el Padre de los huérfanos y el protector de las viudas. No existe abismo tan profundo que no pueda ser colmado por Él. No existe corazón tan herido que no logre acoger. No existe una herida tan vieja que su eco no logre curar al pronunciar: «Tú me perteneces». Así que, al levantarnos con el sol y recitar Padre Nuestro, no se trata simplemente de repetir una frase memorizada, sino de afirmar quiénes somos. Es deshacerse de la ilusión de que no tienes compañía. Es dejar que la gracia te eleve como a Mefiboset y reconocer que, aunque tu andar sea imperfecto, tu posición en la mesa no se basa en tu forma de caminar, sino en la promesa que Él te ha hecho. El espíritu que se reconoce: hija, ahora de manera diferente. No ruegues con miedo, ruega con seguridad. No busca llamar la atención. Se posiciona con respeto para prestar atención. No utiliza palabras repetitivas para persuadir. Habla en voz baja desde tu interior lo que ya sabes que será oído, ya que no es necesario elevar la voz cuando eres consciente de que el Padre se encuentra a tu lado. Y al aceptar esa realidad, todo se transforma. Deja de suplicar por ser aceptado. Te relajas en el amor que te halló antes de que tú lo buscaras. Ahora formas parte de una familia que trasciende la sangre, viviendo en la redención eterna, en lugar de ser un extraño. Ahora caminas con la cabeza en alto, consciente de que has sido llamado, elegido y traído de vuelta a casa por la gracia divina. La voz del Padre no te presiona. Te da seguridad, no te somete, te eleva. Cada vez que pronuncias Padre Nuestro, le comunicas a tu alma que no está sola,
no más. ¿Hoy tienes el valor de hacerlo realidad? Inicia este día con la confianza de que no estás solo, que ocupas un lugar en la mesa y que tu nombre está grabado en el corazón del Padre. Si esta realidad ha tocado tu corazón, te animo a que lo plasmes por escrito como un acto de conexión espiritual. No se trata únicamente de un comentario, sino de una afirmación. En este día, elevo mis oraciones con la certeza de que no estoy solo. Tengo un Padre. Y al llevar a cabo esa acción, imprimes una huella imperceptible en tu espíritu, una declaración que es reconocida por Dios. Cuando elevamos nuestras oraciones como hijos, el cielo responde y no se queda en silencio. Cuando mencionamos a un Padre con el alma rota, Él lo percibe. Él reza de rodillas. Él contesta. Él rememora. Y su llegada al alba nos restituye lo que la vida nos arrebató. Identidad, conexión, abrazo. Prepárate, ya que esto es solo el inicio. La senda que se inicia con el Padre Nuestro es únicamente el primer paso hacia una presencia que genera transformación. Palabra por palabra, que habitas en las alturas y también en este espacio. La oscuridad cubría el desierto en un manto de silencio profundo, como si el propio viento temiera alterar el curso de lo que estaba por ocurrir. La fría arena que se sentía bajo los pies resaltaba el peso agobiante del cansancio que oprimía los hombros. Jacob, exhausto y sin más posesiones que el temor y el eco de un pasado que lo acechaba, halló una piedra y la usó como almohada. No existía un lugar donde resguardarse. No había ninguna otra persona, solo la vastedad del firmamento y su presencia. Sin embargo, en medio de la soledad, algo imperceptible se desgarró, creando un puente entre la tierra y el cielo, donde ángeles ascendían y descendían. No se trataba de una imagen lírica, sino de una interrupción. Un Dios que no aguardó la llegada de Jacob al templo, sino que se presentó en su habitación improvisada en medio del polvo. Y lo más sorprendente, el mismo Señor se encontraba allí, de pie junto a él, comunicándose con un mensaje que no solo ofrecía resguardo, sino también compañía. Jacob, quien pensaba que era un fugitivo, recibió la visita de un ser celestial. En ocasiones, pensamos que lo sagrado se encuentra en las alturas, en lo intangible, en lo lejano. Sin embargo, Dios tiene una forma de manifestarse que resulta tanto desconcertante como maravillosa. Surge en los lugares más inesperados, permanece en los espacios donde no es percibido y se revela en el recoveco más común de nuestra vulnerabilidad. Así que, al leer Mateo capítulo 6, versículo 9, donde Jesús nos instruye a orar con las palabras Padre nuestro que estás en los cielos, no se trata de una simple fórmula para escapar de este mundo, sino de una declaración que resalta que, a pesar de la eternidad de su trono, su presencia y acción se manifiestan en nuestro entorno inmediato. El cielo no se mide por la lejanía, sino por el poder. Y esa autoridad tiene la capacidad de ocupar este espacio en este momento. ¿En cuántas ocasiones elevamos nuestras oraciones sintiéndonos como si fuéramos huérfanos del cielo, percibiendo que nuestras palabras rebotan en el techo? En numerosas ocasiones, confundimos la falta de emociones con la falta de la presencia divina. Sin embargo, su accionar no obedece a emociones, sino a la búsqueda de la verdad. Y esta es su realidad. Él reside también en lo oculto, en lo habitual, en aquello que para los demás carece de grandeza, pero que para Él se convierte en un santuario. No es necesario que levantes la voz para que te oiga. No es necesario que uses atuendos religiosos, enciendas velas o recites oraciones formales. Simplemente es necesario que reconozcas lo que Jacob pasó por alto hasta que se dio cuenta. Sin duda, el Señor se encuentra en este espacio y yo no era consciente de ello. Génesis capítulo 28, versículo 16.
Entonces Jacob despertó de su sueño y exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Y si esa expresión fuera, de hecho, tu declaración esta mañana, y si te encuentras envuelto en la misma esencia que los serafines invocan desde lo alto, aunque aún no lo hayas percibido, y si este espacio en el que te encuentras, con tu atuendo sencillo, tu cama desordenada y el silencio repleto de reflexiones, es el sitio donde el cielo anhela descender. Hay un enorme significado en esta realidad. No es necesario que vayas a las montañas, ni que atravieses desiertos. Dios ha seleccionado tu habitación como su Betel, tu cama como su altar, y tu fragilidad como su espacio de encuentro. Él no se limita a estar en los cielos, también está a tu lado, en esos momentos en que tus pensamientos se oscurecen, cuando las lágrimas fluyen en silencio, y el agotamiento del alma se siente abrumador, como una pesada carga en el corazón. Numerosos individuos elevan oraciones sin anhelar una conexión divina, y muchos repiten frases sin intentar establecer un vínculo profundo. Sin embargo, si elevaras una oración con la convicción de que el cielo ha penetrado en tu habitación, las cosas se transformarían. Tu actitud se transformaría, tu forma de expresarte variaría, y tu creencia se avivaría. Porque estarías conversando no a la distancia, sino con el Rey que se ha sentado junto a ti, quien ha inclinado su oído y ha optado por no esperar a que tú llegues al lugar apropiado, sino que ha decidido venir a buscarte aquí. No es posible continuar teniendo fe en un Dios distante si recitamos el Padre Nuestro con verdadera devoción. Afirmar que uno se encuentra en los cielos no implica enviar un mensaje al cosmos, sino más bien proclamar que su trono reina y que su autoridad puede influir en esta mañana, en este momento, en este aliento. Al despertar, Jacob experimentó una transformación interior. No fue su rumbo lo que se alteró, sino que adquirió la comprensión de que no estaba transitando su sendero en soledad. Y esa comprensión lo transforma todo. Al darte cuenta de que cuentas con compañía, el temor deja de ser un motivo para huir. Caminas con una intención clara. Al saber que Él se encuentra presente, ya no te entregas a la penumbra. Prendes la luz de la plegaria, a pesar de que tus manos tiemblan. Y tal vez ahora sea el momento de hacerlo, no para causar una buena impresión ni para esperar una respuesta rápida, sino simplemente para reconocer que aquí estás. Dios, aquí estás, aunque no pueda verte, aquí te encuentras. A pesar de que todo parezca inalterable, tu presencia transforma completamente la situación. Hoy te animo a que redactes con sinceridad esta declaración, no como un simple estribillo, sino como un acto espiritual significativo. Tu esencia se encuentra a mi alrededor, aunque no pueda percibirla con la vista. Imagina que el cielo ha descendido a tu habitación con un propósito divino. Es como si alguien dejara de contemplar el firmamento con la esperanza de un anhelo distante y comenzara a observar su entorno, consciente de que ya está presente. Y si sabes de alguien que reza sintiéndose aislado, sería bueno que le compartas esto, ya que quizás lo que realmente necesita no es una respuesta, sino una revelación. Que su oración no asciende al cielo. Dios ha bajado del cielo hacia él. Hoy, este espacio se transforma en un lugar sagrado de oración. Este espacio sagrado, esta mañana en comunión, porque el Padre que reside en los cielos también se encuentra aquí y aún queda mucho por descubrir. Santificado sea tu nombre. Aún en momentos de desolación, cuando parece que todo se ha desmoronado y lo único que permanece es la soledad de la pérdida. En esos instantes en que las respuestas se escapan y las horas de la noche se sienten más pesadas que la luz del día, aún puedes pronunciar la palabra santo con labios heridos. Existen instantes en la existencia en los que la fe no se pone a prueba por los éxitos, sino por las desilusiones.
No se trata de lo que obtienes, sino de lo que te arrebatan. Y es en medio del polvo del luto donde la adoración se torna más intensa, más auténtica, más sincera. Santificar el nombre de Dios no implica embellecerlo desde una posición privilegiada, sino más bien reconocer su grandeza en medio de la desolación. Lo que para muchos se presenta como un cierre puede convertirse en la cima más elevada para aquel que sabe rendir homenaje desde la tierra. Existen maneras de rendir culto que no requieren melodías, edificaciones sagradas ni soluciones inmediatas. Es la que surge cuando lo que adoras ya no está, y a pesar de ello, optas por mirar hacia el cielo. Esa es la veneración que toca el trono. Esa es la que el Padre anhela cuando el alma se encuentra despojada. Y aunque pueda sonar insólito, en esa forma de veneración se revela la entrada a su presencia más palpable, ya que no se trata de emplear las palabras adecuadas, sino de una entrega genuina. Job experimentó ese instante, no en un lugar sagrado, ni en un ritual, sino en medio de las ruinas de su hogar. Un día se despertó como el individuo más admirado, afortunado y realizado de toda la región del Oriente. Contaba con propiedades, seres queridos, bienestar y dignidad. Sin embargo, cuando el viento de la adversidad llegó, todo desapareció en cuestión de pocas horas. Se llevaron a sus hijos, su fortuna se desvaneció y su cuerpo sufrió el tormento de llagas. Y para colmo de males, los amigos y la esposa no supieron ofrecer consuelo, sino que se dedicaron a juzgar. Sin embargo, en medio de esa angustiante quietud, Job llevó a cabo una acción que conmueve los cielos. Así que Job se puso de pie, rompió su ropa y se afeitó la cabeza. Luego se inclinó hacia el suelo y adoró a Dios. No solicitó aclaraciones, no intentó señalar responsables, no clamó al cielo en busca de justicia. Se arrodilló, rindió homenaje y desde ese estado de duelo pronunció una de las afirmaciones más sinceras que se han expresado jamás. Jehová otorga y Jehová retira. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos a Dios. ¿Te das cuenta de cómo lo ha santificado? A pesar de que todo estaba deshecho y de que no comprendía nada, tomó la decisión de que Dios sigue siendo digno. No por sus acciones, sino por su esencia, porque el espíritu que glorifica a Dios en la tristeza no está rechazando su sufrimiento. Está reconociendo que existe una grandeza que supera su dolor, y esa gloria se conoce como su presencia. Jesús nos instruyó en la oración con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, versículo 9. Sin embargo, esa expresión no se trata de una fórmula litúrgica, sino de una entrega intensa. Es decir, independientemente de las circunstancias de mi vida, tu nombre continúa siendo sagrado. No tiene relevancia si comprendo o no, si triunfo o fracaso, si recibo aplausos o caigo en el olvido. Tú continúas siendo Dios. Consiste en priorizar la adoración sobre las solicitudes. Es como si se estuviera abriendo una puerta celestial desde un suelo árido. Al elegir santificar su nombre, incluso en momentos de llanto, alcanzas un grado de cercanía con Dios que los aplausos del triunfo jamás podrán ofrecerte. En ese momento no son necesarias expresiones complejas, solo se necesita un susurro roto. Aún mantienes tu bondad y el cielo se dispone a prestarte atención. Porque no existe una adoración más genuina que aquella que surge en momentos de injusticia, cuando decides mantener tu fe a pesar de las circunstancias. La narración de Job no concluyó en el sufrimiento. Dios lo renovó, lo colmó de bendiciones al doble y lo protegió ante aquellos que lo señalaban. Sin embargo, lo que realmente tuvo más valor no fue eso. Lo más sublime se dio en el interior de Job en aquel valle.
ya que fue allí donde tuvo un encuentro con el Dios que no solo otorga bendiciones, sino que también es constante. Y desde ese sitio, su fe se hizo más robusta que la tristeza, su veneración más intensa que el silencio, y su espíritu más abundante que sus posesiones. Al levantarte al amanecer y comenzar tu oración santificando su nombre, estás llevando a cabo el mismo acto de fe. Estás afirmando que, a pesar de que las cosas no estén bien, tu valor permanece intacto. Y esa frase no se desploma. Es el tipo de plegaria que conmueve el corazón del Padre. Es una clase de entrega que reduce su esplendor, porque Dios no se interesa en las palabras bellas, sino en corazones humildes que aún lo reconocen como santo. Y en ese instante, aunque tu cuarto permanezca en calma, aunque no haya nadie al tanto, aunque no percibas una reacción instantánea, su esencia se manifiesta, porque allí donde se honra su nombre es el lugar donde reside. En los lugares donde se le venera como santo, allí se hace presente. Donde se opta por la grandeza en lugar del sufrimiento, allí Él baja con una paz que resulta inefable. Así que, si en este instante sientes que todo se desmorona a tu alrededor, no pospongas tu oración, no aguardes a comprender, no establezcas requisitos. Simplemente expresa que tu nombre sea venerado y permite que esa expresión se transforme en un santuario donde la grandeza no se mide por lo que posees, sino por lo que ofreces, porque aquel que consagra su nombre desde la desolación se transforma en testigo de la gloria que devuelve a la vida lo que se había perdido. Y si hoy experimentas eso, si tu corazón vibra y aún anhela rendirse en adoración, te animo a plasmarlo por escrito como un acto de fe, una entrega sincera ante lo divino. Deja tu nombre en los comentarios, que continúa siendo sagrado, aún en mi sufrimiento. Que se convierta en más que unas simples palabras, que sea una proclamación de devoción en medio de tus desolaciones. Que el Padre perciba tu declaración plasmada como un incienso que se eleva. Que este acto no se convierta en un simple procedimiento, sino en un indicio de que todavía puedes rendirle homenaje, incluso cuando careces de energía para más. Es una ofrenda que no se ve, pero tiene gran fuerza, y a medida que lo redactas, ten presente que no todo está perdido. Al elegir santificar su nombre, se inicia una restauración que tiene su origen en lo interno, sino en el interior. El espíritu que venera en medio del sufrimiento acaba siendo envuelto en grandeza y ahora toma una respiración profunda, porque lo que sigue a rendir culto desde las cenizas siempre trae consigo una nueva revelación. Dirijámonos hacia ella. Que tu reino llegue antes que mi respuesta. Las sombras de los olivos se extendían con longitud sobre el suelo, como si la propia noche se inclinara pesadamente sobre ese rincón. El ambiente, cargado de quietud, parecía retener el aliento ante los sucesos que tenían lugar entre los árboles de Getsemaní. No había grandes aglomeraciones, ni maravillas evidentes, solo un hombre arrodillado, temblando, con la frente apoyada en el suelo. Su murmullo era tenue, casi inaudible, pero cargado con la profundidad de su ser. Padre, si es tu voluntad, aléjame de este sufrimiento. No se trataba de una súplica tranquila, sino de un grito empapado en sudor y sangre. Jesús, el Hijo del Dios eterno, se encontraba ante el peso más angustiante que un ser humano pudiera soportar. No solicitó ángeles, no imploró por una salida, ni demandó un sendero diferente. Solo una oración penetró su ser como un corte perpetuo. Mas que se cumpla tu voluntad, no la mía. En ese momento de entrega total, se hizo presente el reino, no en la tranquilidad, ni en la opción sencilla, sino en la dedicación absoluta.
Lo que en un principio parecía ser una noche de fracaso se transformó en el comienzo de la salvación. Lo que el corazón humano habría eludido, el alma lo convirtió en la realización más sublime. Al decir venga tu reino en una oración, no se está solicitando simplemente un consuelo momentáneo, se está invocando la soberanía divina. A pesar del dolor, Jesús no se echó atrás. No intentó controlar la situación, ni buscó negociar su propio sufrimiento. En su oración, no solicitó ante todo su bienestar, sino que pidió que se manifestara el reino de su Padre, aun si eso implicaba enfrentar el sufrimiento. En Lucas 17, versículo 21 se menciona: porque mirad, el reino de Dios está en medio de ustedes. No se encontraba distante, no era un porvenir intangible, estaba presente en esa oscura noche, personificado en quien proclamaba: no lo que yo quiero. ¿Y tú? ¿Cómo te diriges a Dios cuando la situación se vuelve abrumadora? ¿Cuál es la primera palabra que pronuncias cuando te sientes fatigado, lastimado, exhausto y sin una salida clara? Getsemaní no es únicamente un sitio histórico, también representa un momento que te alcanza. Es en ese instante que comprendes que tu plegaria no debe ser un intento de huir, sino una súplica para que Dios tenga el control. No es necesario que la dificultad se disipe, sino que el reino se manifieste en tu existencia con fuerza. Existen luchas que no se triunfan al abandonarlas, sino al ceder en su interior. Existen frases que, aunque no alteran las circunstancias, sí tienen el poder de transformarte a ti mientras te encuentras en ellas. Y es en ese momento cuando se desencadena la victoria, cuando Dios se topa con una persona que tiene el valor de expresar: que venga tu reino en lugar de pedir que me saques de aquí. Él responde con gloria y no con soluciones rápidas. ¿Tienes idea de cómo esa frase lo transforma todo? Al orar de esta manera, no estás pidiendo a Dios que te libere del sufrimiento, sino que dominen sobre él. No le solicitas que elimine tu carga, sino que se glorifique en tu sendero. Y ese tipo de plegaria conmueve los cielos, no solo por su profundidad, sino también porque se encuentra en sintonía con lo eterno. Cuando Jesús expresó: no obstante, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. De acuerdo con Mateo 26, versículo 39, la tierra aún no se sacudió, pero el infierno sí. La auténtica victoria no se inicia con un cambio en las circunstancias, sino en el momento en que te sometes a la voluntad divina. Cuando en lugar de huir te arrodillas, cuando en vez de buscar una salida, solicitas un reino, cuando determines que lo esencial no es salir, sino que él forme parte. No se trata de que el sufrimiento finalice, sino de que comience su reinado. Y esa es una frase que lo cambia todo. Existen ocasiones en las que la oración no proporcionará una respuesta instantánea, pero sí otorgará poder espiritual. Getsemaní no solucionó el conflicto, lo consolidó. No eliminó la cruz, la avivó. Ya que al orar con entrega se desencadenan realidades ocultas que más tarde se manifestarán en gloria. En ocasiones, lo que realmente requerimos no es que Dios modifique nuestro entorno, sino que Él gobierne en nuestro interior, porque si el reino habita en ti, puedes superar cualquier obstáculo. Si Él dirige tu espíritu, ya no estás atado al resultado que anhelabas. El auténtico milagro ocurre cuando Dios se transforma en tu principal enfoque y no en una simple solución. Dios lo reveló, la copa permaneció, pero el reino prosperó. La cruz permanece presente. Sin embargo, la redención comenzó a manifestarse. El sufrimiento no se pudo eludir. Sin embargo, se logró el objetivo. Al orar con devoción, permitimos que el cielo actúe en su verdadera esencia, en lugar de depender de recursos humanos. Tal vez estés atravesando tu propio Getsemaní, sintiendo que ya no puedes continuar,
que has llegado al límite. Sientes que tu súplica ya no anhela reconocimiento, solo desea que todo llegue a su fin. Sin embargo, este es el momento para detenernos y clamar: Señor, que tu reino llegue, aunque no lo comprenda. Porque esa clase de fe, ese tipo de dedicación, es lo que transforma lo cotidiano y crea un camino hacia lo eterno. Y si sientes que te resulta difícil orar de esa manera, simplemente repite con sinceridad: que llegue tu reino. Porque en ocasiones, una simple oración breve puede ser suficiente para que Dios se muestre con gran fuerza. En ocasiones, lo que realmente se necesita no es una transformación en la situación, sino tu dedicación plena. Hoy te propongo que lo redactes no como una tarea, sino como un acto de entrega. Ora con fe estas palabras: que tu reino se establezca. Aunque no comprenda la senda, exprésalo con profundidad, como un mensaje espiritual que refleja que tu propósito no es evadir, sino reconocer la soberanía de Dios en tu vida. Si este mensaje ha tocado alguna fibra en tu interior y sientes que hay alguien más que podría beneficiarse de esta oración, que está enfrentando su propia lucha interna, compártelo con un me gusta. Es una manera de establecer un altar de unidad espiritual. Cuando el pueblo de Dios eleva sus oraciones de esta manera, el reino se expande silenciosamente, pero con gran fuerza. Y de la misma manera que en Getsemaní todo parecía sumergirse en la oscuridad, fue en ese instante donde la luminosidad del reino empezó a resplandecer. Y esa luz sigue proyectándose hacia el futuro. Que se cumpla tu voluntad, no la mía enmascarada como fe. En ocasiones pensamos que estamos en oración, pero en realidad estamos debatiendo con Dios. Nos dirigimos a usted con sinceridad, no con la intención de rendirnos, sino con el propósito de persuadirlo. Ofrecemos nuestras palabras, pero con cláusulas encubiertas. Y si su respuesta no es la que esperábamos, en lugar de decir amén, cuestionamos con un ¿por qué no? En nuestro interior deseamos que se realice su voluntad. Sin embargo, nuestras oraciones a menudo reflejan que creemos que la nuestra es más sabia, más apremiante y más justa. Así transformamos nuestra creencia en un disfraz y nuestras súplicas en una fortaleza. Sin embargo, en ese alba en la que el Espíritu se entrega por completo, algo se transforma. Cuando dejamos de tratar de encasillar a Dios, encontramos la paz que Él nos ofrece. A pesar de que la apariencia no se asemeje a nada que hayamos concebido, esta es la oración que convierte, no aquella que clama con fuerza, sino la que se postra sin reservas. No es la que anhela resultados instantáneos, sino aquella que desea seguir sin comprender por completo. Cuando el alma logra pronunciar que se haga tu voluntad, abandona la ansiedad y comienza a inhalar en paz. Esta es la verdad que nos libera. La tranquilidad que anhelas no se encuentra en el resultado, sino en la entrega. La entrega no se considera una derrota, sino una conexión profunda con el Dios que percibe más allá de tu propia imaginación. Naamán era un individuo que se había habituado a ejercer autoridad, líder de un ejército, admirado por su gente y temido por sus adversarios. Había dominado el arte de impartir directrices y de recibir reconocimientos. Sin embargo, también llevaba consigo una lepra que ningún poder humano podía sanar. Hice todo lo posible y no obtuve resultados. Así que emprendió un viaje con caravanas de tesoros en busca de un milagro otorgado por el profeta Eliseo. Anhelaba un momento que estuviera a la altura de su posición, donde el hombre de Dios apareciera con un aire de gravedad, realizando algún gesto impactante que le brindara la sanación adecuada a un general. Sin embargo, al momento de su llegada, ni siquiera el profeta salió a darle la bienvenida. Envió un mensajero y lo que recibió fue esto:
Dirígete al Jordán y sumérgete 7 veces. Tu piel se curará. Naamán se sintió agraviado en 7 ocasiones a orillas de ese río. Un río vulgar, contaminado y sin relevancia. No existen ríos superiores en Siria. De esta manera, Dios se dirige a una persona que se asemeja a Él. Se marchó molesto, ya que, a pesar de haber llegado en busca de apoyo, lo hizo con exigencias. Anhelaba un milagro, pero deseaba la sanidad divina sin necesidad de rebajarse. Y el cielo no opera de esa manera. La obediencia no es un tema de discusión. En ese momento, sus sirvientes lo abordaron con cariño. Si el profeta te hubiese solicitado una tarea complicada, ¿no la habrías llevado a cabo? ¿Por qué no realizar una tarea tan simple como lavarte? Naamán inhaló con fuerza, dejó de lado su soberbia, se dirigió al Jordán y se sumergió. 1 vez es nada, 2 veces es lo mismo. Sin embargo, en el 7º intento, la lepra se desvaneció. Su piel adquirió la suavidad de la de un infante. Sin embargo, no fue únicamente su piel lo que se recuperó, sino también su espíritu. Porque en ese río no solo se purificó de su lepra, también se liberó de su ego. En el Salmo 143 encontramos una súplica que no carece de fortaleza, sino que demuestra sabiduría. Guíame en la realización de tu deseo, ya que tú eres mi Señor. Que tu Santo Espíritu me conduzca hacia el camino de la justicia. Esta frase no solicita una respuesta instantánea, sino que busca orientación, no demanda un milagro, sino que anhela desarrollo. Es la súplica de aquel que ha comprendido que permanecer en la voluntad de Dios, a pesar del sufrimiento, es preferible a estar al margen de ella, aunque eso parezca más sencillo. Es la súplica que eleva el alma, no por su clamor, sino por su entrega. Al momento en que se produce esa entrega, también se alcanza la comprensión de lo que expresa Dios en Isaías 55. Mis reflexiones no se asemejan a las vuestras, ni los senderos que seguís son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos se elevan por encima de la tierra, de igual manera, mis caminos son más elevados que los vuestros, y mis pensamientos son superiores a los vuestros. No es necesario que comprendas todo, ya que no estás destinado a hacerlo. Sin embargo, puedes tener fe, puedes someterte y puedes entregarte. Ahí es donde inicia el verdadero milagro. Cuando el alma intenta dominar el proceso, obstaculiza el objetivo. Al intentar que Dios actúe según nuestros tiempos, podemos perdernos la oportunidad ideal de su intervención. Al adornar nuestro ego con un manto de espiritualidad, acabamos sintiéndonos frustrados, convencidos de que Dios no nos escucha, cuando en verdad no hemos seguido sus enseñanzas. No se oponía al río, ya que anhelaba una imagen más digna, y de esta manera actuamos nosotros. Anhelamos que Dios se manifieste a través de estruendos, pero Él se comunica en susurros. Anhelamos que nos cure a través del espectáculo, y Él lo lleva a cabo en la intimidad. Anhelamos que cada detalle refleje nuestra visión y Él transforma todo de manera original, no de la misma forma. Sin embargo, ocurre algo especial cuando cesamos de negociar con Dios, cuando no le imponemos nuestro guión, sino que permitimos que Él lo redacte. Al orar sin ataduras, sin esquemas fijados, sin tratar de manipular emocionalmente, y al hacerlo como Jesús en el huerto de Getsemaní, expresamos no mi voluntad, sino la tuya. En ese lugar, el milagro no se desvanece, se transforma en pureza. El deseo no se extingue en ese lugar, se metamorfosea. En ese lugar, la fe no se desanima, sino que se fortalece. Así que podemos afirmar, aunque este no sea el sendero que había visualizado, lo recorreré. A pesar de que no se asemeje a lo que había imaginado, lo aceptaré con los brazos abiertos.
A pesar de que deba atravesar el Jordán de mi humillación, me sumergiré 7 veces si es preciso, ya que no deseo presentar a Dios una voluntad camuflada de espiritualidad. Deseo acercarme a ti con una obediencia sincera, con mi espíritu sometido y con una fe que no demanda, sino que confía en lo que vendrá. Al elevar nuestras oraciones de esta manera, la serenidad se manifiesta antes que el prodigio y el alivio se presenta antes que la solución. Porque el corazón ha dejado de luchar con Dios y ahora avanza junto a Él. La fe ha dejado de ser opacada por el ego. La fe ya no se oculta tras expresiones religiosas y la manifestación de Dios se hace presente, no porque lo hayamos persuadido, sino porque finalmente hemos entregado nuestro corazón. Hoy te invito a participar de una manera más activa que solo escuchando. Te invito a que escribas, no desde la perspectiva de un mero comentarista, sino como si estuvieras revelando un secreto profundo. Deja en los comentarios esta expresión que puede transformar tu manera de rezar. Sea hecha tu voluntad, aunque no coincida con la mía. Que tu confesión se convierta en tu entrega y que esa entrega te permita abrir las puertas del cielo. Y si estas palabras resonaron en tu ser como lo hicieron en el mío, aférrate a esta convicción. Dios no requiere que le pongas condiciones para intervenir. Lo que realmente busca es tu obediencia. La tranquilidad que anhelas se manifestará cuando dejes de cubrir tus deseos con la apariencia de fe y aceptes su voluntad con pleno amor, ya que la suya no solo es superior, sino que es perfecta. Ahora nos dirigimos al siguiente encuentro con la divinidad. Concédenos hoy no lo que deseamos, sino lo que realmente necesitamos. Y si lo que has estado anhelando no es lo que Dios tiene destinado para ti en este momento, y efectivamente, mientras tu mente persigue lo que anhelas, el cielo se enfoca más en tu desarrollo que en satisfacer tus deseos. ¿Te ha pasado que al orar por lo que necesitas, sientes que tus palabras se pierden en un cielo indiferente? Tal vez no se trate de que el cielo esté inaccesible, sino de que lo buscas con una lista de anhelos en lugar de con las manos desprovistas y el corazón receptivo. ¿Qué sucedería si en lugar de pedir por abundancia, decidieras orar para fortalecer tu confianza? A menudo pensamos que es necesario contar con respuestas rápidas, soluciones definitivas y resultados tangibles. Sin embargo, lo que realmente anhela el espíritu al iniciar la jornada no es acumular más riqueza, obtener mayor poder, ni siquiera contar con más seguridad. Es una mayor entrega, una fe más profunda que nos permite avanzar sin tener claridad, una humildad que nos lleva a aceptar lo que es justo y a dar gracias como si tuviéramos en abundancia. También se requiere un silencio interno que nos ayude a percibir la voz de Dios, quien provee de formas que a menudo son incomprensibles. Y fue en el desierto donde Israel adquirió esa enseñanza, una lección que se repetía a diario, constante y que resultaba incómoda para un corazón impaciente. Dios tenía la capacidad de proporcionarles alimento para todo un mes. Sin embargo, optó por nutrirlos diariamente. No lo hizo con la intención de restringirlos, sino con el propósito de impartirles una lección más significativa. La dedicación diaria es el camino más fiable para acercarse a la tierra anhelada. Cada día al amanecer, la gente del pueblo salía y descubría el maná esparcido por el suelo. Debían llevar únicamente lo imprescindible para esa jornada, sin excederse ni quedarse cortos. Si se consumía en exceso, se arruinaba. Si no salían, se verían privados de comida. Parecía que Dios les comunicaba: ten fe, hoy sigo presente entre ustedes, mañana volverás a contar conmigo. Sin embargo, en este momento, solo debes tener fe. ¿Y cuántas ocasiones hemos actuado de forma opuesta tú y yo? Acumulamos inquietudes para la semana, llenamos nuestra mente de proyectos,
reservamos energía para lo que aún no ha llegado y al final nos perdemos el milagro del presente, el alimento de hoy, la palabra de hoy, la paz de hoy, el sustento que no llega por cálculo, sino por fe. Así que, cuando Jesús instruyó sobre cómo orar, no pidió que se solicitara: «Proporciónanos lo necesario para el mes» o «asegúranos el mañana». Exclamó de manera precisa: «Proporciona hoy nuestro pan cotidiano». Mateo, capítulo 6, versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Hoy, en este momento, sin mirar atrás ni hacia el futuro. Solo hoy, porque el Dios que te escucha al alba no se apresura ni se retrasa. Él contesta con precisión, pero requiere una confianza absoluta. Y esta es la verdad que nos libera. Al dirigirte a Dios, pidiendo lo que realmente necesitas en lugar de lo que simplemente deseas, lo que temes perder o lo que otros poseen, Él te brinda lo que tu espíritu es capaz de manejar. No es que te otorgue poco, es que te da lo justo. No es que tarde, sino que te moldea. No es que te rechace, sino que te está preparando. Esto se verifica en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19, donde el apóstol Pablo declara: «Mi Dios, por tanto, proveerá todo lo que necesiten de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». No afirma que satisfará tus deseos, no garantiza lo que piensas que requieres. Él se compromete a ofrecerte aquello que realmente necesitas, lo que es fundamental para tu misión, lo que es crucial para tu espíritu. Ese tipo de plegaria, aquella que admite nuestra incertidumbre sobre lo que realmente necesitamos, pero que aún así nos lleva a arrodillarnos con fe, tiene el poder de transformar nuestro ser. Convierte la inquietud en paz y sustituye el anhelo de control por una fe genuina. Transforma la preocupación por el futuro en la confianza de tener alimento suficiente. Hoy es un día en el que puedes optar por dejar ir el control. Hoy puedes elevar tu mirada hacia el cielo y expresar: «Señor, deseo recibir solo aquello que me fortalece. No deseo nada que me separe de ti, aunque parezca una bendición. No deseo una ayuda que me haga perder la memoria de quien me la ofreció. Concédenos hoy lo que consideras esencial, aunque no coincida con mis expectativas». Hoy tienes la oportunidad de orar sin condiciones, de confiar sin imponer demandas, de avanzar sin conocer todas las respuestas. Te darás cuenta de que esa clase de fe, que surge sin limitaciones y reza sin restricciones, es la que permite acceder a los cielos más profundos. Cuando te entregas en oración de esta manera, al dejar de lado tus expectativas y confiar en el cuidado diario de Dios, algo en tu interior comienza a sanar. Se disipa el miedo a la escasez, la presión de mostrar opulencia se desvanece, se disipa la obsesión de conocer lo que depara el futuro, y en su lugar se establece la serenidad que únicamente el maná cotidiano puede ofrecer. Una serenidad que no se basa en tus posesiones, sino en a quien decides prestar atención cada día al despertar. Ahora, tómate un instante para reflexionar. Reflexiona con honestidad. ¿Qué has estado solicitando? Tal vez no sea lo que tu espíritu realmente requiere en este momento. ¿Te has enfocado tanto en conseguir lo que necesitas que has dejado de lado a quien te lo proporciona? Si este mensaje ha resonado contigo, te animo a que compartas en los comentarios esta declaración de fe y entrega. Hoy solicito únicamente aquello que Dios conoce que es necesario para mí. Que no se trate únicamente de una simple frase, sino de una verdadera confesión, una declaración profunda, un acto de entrega, ya que al ponerlo por escrito estás manifestando tu confianza. No es necesario que lo tenga todo, solo es fundamental que esté Él. Dios no siempre concede en abundancia, pero su respuesta siempre es fiel.
En ocasiones, el auténtico milagro no radica en obtener más, sino en darnos cuenta de que lo que hemos recibido era justo lo que necesitábamos. Esa es la manifestación divina en movimiento, proporcionándote lo necesario para que puedas avanzar, creer y caminar sin miedo. Así que continúa avanzando. Ten fe en que el pan de hoy ya se dirige hacia ti y que mañana, al despertar nuevamente, encontrarás que estará presente, leal, puntual y abundante. Lo que se aproxima también resultará esencial. Por lo tanto, mantén tu corazón receptivo. El siguiente paso te aguarda con mayor claridad. Nuestro pan, ya que no existo únicamente para mí. Las voces eran numerosas y el hambre igualmente. Una masa sin un rostro específico, pero con una necesidad compartida. La sensación de vacío en el abdomen y la necesidad apremiante en el espíritu. El polvo se alzaba en la pendiente mientras la multitud seguía a Jesús. Algunos anhelaban prodigios, mientras que otros solo deseaban un rayo de esperanza. Algunos quizás ignoraban la razón de su presencia, pero nadie se sentía plenamente satisfecho. El día había transcurrido más de lo que se había anticipado. No había más tiempo para comerciar ni rutas seguras para el regreso. Y así, la necesidad se transformó en algo compartido por todos. El susurro de la falta empezó a intensificarse, asemejándose a una tormenta suave, pero en aumento. En ese instante, Jesús formuló la pregunta: ¿de dónde obtendremos pan para que éstos coman? No era que ignorara la respuesta, sino que deseaba conocer la disposición del corazón de sus discípulos ante la necesidad de los demás. En medio de la muchedumbre, un joven, simplemente un joven, sostenía algo en sus manos: 5 panes de cebada y 2 peces. No contaba con mucho, ni siquiera con lo necesario. Sin embargo, lo ofreció. No se trataba de una ofrenda significativa. Era solo un gesto modesto. Y aún así, resultó ser suficiente. Jesús tomó el pan, lo observó, lo santificó y lo dividió. Y el verdadero milagro no consistió en que descendiera alimento del cielo, sino en que lo escaso se multiplicó al ser ofrecido con fe. Y no solo fue para él, sino para miles de personas. Y quedó un excedente, ya que el pan que se brinda siempre vuelve en mayor cantidad. Fue en ese acto de ofrecer lo esencial donde se manifestó una verdad profunda. La súplica que se solicita únicamente para uno mismo resulta insuficiente, mientras que la plegaria que se eleva con un corazón abierto a compartir es la que genera abundancia para muchos. Al elevar nuestras oraciones, al pedir el pan diario, no solicitamos únicamente alimento para nosotros, sino también lo necesario para compartir con los demás. El pan se expande cuando se suelta, cuando se comparte y se reparte, al igual que lo hizo Jesús, no solo para satisfacer el hambre, sino para llegar a los corazones. Es en este instante cuando las palabras de Mateo, capítulo 6, verso 12, adquieren un significado más profundo. Concédenos hoy el pan que necesitamos, ya que no pedimos solo por sobrevivir, sino por ser parte de una abundancia que trasciende nuestro propio ser. Elevamos nuestras plegarias para que el pan esté presente en nuestro hogar, pero también en el de aquellos que no pueden orar, en el de los que se sienten débiles y en el de quienes han perdido la fe en que Dios sigue escuchando. ¿Acaso solicitas pan únicamente para ti? ¿Te has dado cuenta de que el pan que recibes no solo se queda en tu plato, sino que es solo el comienzo? Que lo que Dios te otorga está destinado a ser compartido, y que hay personas que están esperando el alimento que tú solicitas con tu propia mano. La verdadera multiplicación no sucede al consumir, sino al ofrecer. Y así, el Espíritu murmura mensajes que brindan consuelo y guía. Proverbios 11, versículo 25. Aquel que es generoso prosperará, y el que sacie a otros será saciado.
el espíritu generoso experimentará prosperidad, y aquel que colme las necesidades de los demás, a su vez, será colmado. En otras palabras, aquel que se preocupa por los demás no se sentirá desprovisto. Quien comparte su alimento obtendrá abundancia. El que no se aferra será respaldado. Dios no bendice al que amasa riquezas, sino al que tiene fe y está dispuesto a compartir. De esta manera se inicia una comprensión renovada. Solicitar pan se convierte en solicitar una misión, donde cada demanda de provisión representa una invitación a integrarnos en algo más amplio. No solo oramos por satisfacer una necesidad, sino con un sentido de propósito. El pan que recibimos en nuestras manos no solo es una respuesta de amor, sino que también actúa como una semilla destinada a multiplicarse. No te alimentes sin reflexionar en aquellos que aún no han tenido su comida. No reces sin recordar a aquel que hoy no tiene la capacidad de hacerlo. No solicites sin antes dirigirle a Dios la petición. Permíteme ser una respuesta para los demás. Hebreos 13, versículo 16, aclara esta verdad de manera contundente. Y no olvidéis la importancia de hacer el bien y de apoyarse mutuamente, ya que Dios se complace en esos sacrificios. ¿Lo observas? Dios no se complace únicamente al recibir tus peticiones, sino también cuando te entregas, cuando decides que tu necesidad de sustento se convierte en una bendición para otra persona. Y esta es la esencia espiritual que transforma de manera significativa a aquellos que elevan sus oraciones en busca de conexión divina. Quien reconoce que su necesidad es auténtica, pero que su objetivo es aún más importante, sabe que pedir pan es algo humano, mientras que el acto de compartirlo es algo divino. Para aquellos que siguen el camino de Dios, la generosidad no es una elección, sino que forma parte de su esencia, porque el pan que se comparte se multiplica, el pan que se retiene se endurece, mientras que el pan que se ofrece trae bendición. Es como si cada trozo que compartes portara una marca del reino, como si cada bocado ofrecido con amor llevara consigo una esperanza oculta. El pan trasciende su función alimenticia, representa un símbolo, es una semilla y actúa como un puente. El pan que ha sido bendecido es un pan destinado, y el pan que ofreces es un fragmento de la respuesta que alguien solicitó al cielo. Por esa razón, hoy no puedes levantarte únicamente con pensamientos egoístas. No puedes iniciar tu jornada únicamente solicitando. Debes estar preparado también para distribuir, porque en ocasiones el verdadero milagro radica no en obtener más, sino en saber ofrecer con lo que ya posees, por escaso que sea. Jesús no aguardó la llegada de camiones con provisiones. Utilizó lo que tenía a su disposición, y eso resultó ser suficiente, ya que se ofreció con dedicación. Te animo a que ores de esta forma, no solo pidiendo danos, sino también pidiendo que te utilice para compartir. Que tu súplica por el pan no se quede solo en palabras, sino que se transforme en alimento para los demás. Que tu espíritu desarrolle la capacidad de ser generoso, incluso en momentos de necesidad. Que tu solicitud de provisiones esté llena de amor, visión y compasión. Si tu espíritu lo percibe de esta manera, y si esta frase ha resonado en ti y ha hecho surgir algo en tu interior, entonces expresa con honestidad como un acto de conexión espiritual. Hoy solicito pan para mí y para bendecir a los demás, como quien ofrece su pan a Jesús, con la esperanza de presenciar su milagrosa multiplicación. Si sientes que este mensaje es para ti y reconoces que muchos requieren escucharlo al levantarse, te animo a que te suscribas de inmediato para continuar recibiendo lecciones que nutran tu espíritu y propicien tu transformación, ya que cada enseñanza que se comparte es como un alimento que se expande más allá. La verdadera generosidad del espíritu no surge de la riqueza material, sino de la fe. Y al solicitar compartir, te integras en el milagro que otros anhelaban. Y en aquellos lugares donde hay corazones listos para ofrecer, el cielo siempre encuentra la manera de ofrecer su ayuda.
Perdona nuestras deudas, incluso aquellas que no logro ver. ¿Te ha ocurrido alguna vez sentirte pulcro por fuera, pero agitado por dentro? Como si hubieras actuado de manera adecuada, como si tu plegaria hubiera sido adecuada, como si tus expresiones hubieran sido auténticas, pero aún así, algo en tu interior permaneciera inquieto, denso, desordenado. Y si el alma fuese un espejo manchado, esas imperfecciones solo serían visibles cuando la luz adecuada las revela. Y si una parte de tu batalla espiritual surge no de lo que conoces, sino de lo que desconoces, ya que no siempre son los pecados que reconocemos los que nos detienen. En ocasiones, lo que más aleja nuestro espíritu de la cercanía divina son esas cosas que no nos atrevemos a confrontar, o que ni siquiera éramos conscientes de su existencia. La frase «perdona nuestras deudas» del Padre Nuestro no fue pronunciada por Jesús como una simple repetición, sino como una profunda invitación a establecer una conexión auténtica y clara con el Padre. Esta comunión es tan iluminadora y sincera que incluso aquello que no hemos confesado, lo que permanece sin nombre y lo oculto, puede ser revelado, perdonado y transformado. No es únicamente una cuestión de solicitar disculpas por lo que somos conscientes de que hemos hecho incorrectamente. Es elevar una oración como si se ofreciera a Dios no solo el relato de su vida, sino también su falta de visión. Es un acto de reconocimiento. Señor, quizás yo no pueda percibirlo todo, pero tú lo haces. Perdona incluso lo que no puedo percibir. Purifícame, incluso de mi propia esencia. Isaías se presentaba como un hombre devoto, un profeta que, al menos en lo que se veía, tenía una profunda relación con Dios. Era alguien que entendía el arte de la oración y que podía comunicar su mensaje con autoridad. Sin embargo, todo se transformó en el instante en que lo avistó. El momento en que el firmamento se partió y observó al Señor en su trono, elevado y majestuoso, rodeado de serafines que clamaban: «Sagrado, sagrado, sagrado es el Señor de los ejércitos». En ese instante no fue la enseñanza la que lo tocó, ni un discurso ni una reprimenda. La luz de su santidad fue lo que iluminó todo lo que Isaías desconocía acerca de sí mismo. Y no fue una voz la que lo señaló, sino que él mismo exclamó: «¡Ay de mí! Estoy condenado. Soy un hombre de labios no limpios». Esa revelación no fue ensayada ni repetitiva. Era la respuesta instintiva de un espíritu que finalmente se contempló a sí mismo a la luz de la pureza divina. Isaías ignoraba la magnitud de su desgarro. No tenía idea de que su invocación estaba contaminada. No tenía idea de que su oración requería purificación. Sin embargo, en esa jornada, lo que no se podía ver se volvió claro, no con el propósito de juzgarlo, sino de limpiarlo. Un ángel tomó un brasero del altar y tocó los labios del hombre, proclamando: «Tu iniquidad ha sido removida y tu transgresión ha sido absolvida». No se trató de una larga súplica, ni de una confesión elaborada, sino de una entrega. Un momento de claridad que disipó la penumbra. De esta manera actúa Dios con aquellos que realmente oran, no por mostrar algo, sino por una necesidad genuina, no buscando la perfección, sino anhelando su pureza. Quien oculta sus faltas no alcanzará el éxito. En Proverbios 28, versículo 13 se menciona que aquellos que reconocen sus faltas y se alejan de ellas obtendrán la misericordia. Y en ocasiones, ocultar la verdad no implica deshonestidad. En ocasiones, se trata simplemente de no observar, de no tomarnos el tiempo necesario para permitir que el Espíritu indague, de no abrir nuestro ser en oración como se abriría un hogar completo para el huésped más querido. Jesús desea que no te limites a limpiar únicamente la sala. Él desea explorar los lugares que tú mismo no te animas a observar. Solo de esta manera florecerá tu espíritu, permitiendo que el ardor de su compasión te purifique.
incluso de aquello que desconoces que habita en ti. Por esta razón, David elevaba su oración: escudriñame, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y descubre lo que pienso. Examina si hay en mí senderos de maldad y dirígeme por la senda eterna. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pon a prueba mis pensamientos y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él era consciente de que existían senderos en su interior que no consideraba malvados, aunque Dios los percibía. Esta frase no implica una acusación, sino que transmite confianza. Es una súplica al Padre: revélame lo que tú percibes, corrige lo que no soy capaz de ver, conviérteme en un ser santo desde lo más profundo de mi ser, no únicamente en lo superficial. Lo que no se admite tiende a repetirse, y lo que no se observa permanece en el tiempo. Y el espíritu que únicamente reza por lo que ya conoce se estanca. Sin embargo, al despertar y elevar tu oración con sinceridad, al pronunciar: Padre, perdóname incluso por lo que desconozco, estás permitiendo que una purificación descienda desde el trono. No te juzgará, te cambiará, no te hundirá, te elevará, y lo más grandioso no llegará acompañado de vergüenza, sino de gloria. Al igual que ese carbón que fue llevado a los labios de Isaías, no para causarle daño, sino para sanarlo en su interior. Quien reza de esta manera no se encuentra en una actitud defensiva, sino que está alerta. Ya no siente temor ante la corrección del Espíritu, ya que comprende que cada revelación es una llamada hacia el cielo. Ya no oculta su verdad, pues comprende que Dios no revela para humillar, sino para ofrecer liberación. Ya no es necesario que finja ser santo, ya que comienza a vivir la auténtica santidad. El alma pura no es aquella que se considera impecable, sino la que se permite ser purificada día tras día. Y tú puedes empezar ahora mismo. Puedes sumergirte en esa frase sin oposición, sin justificaciones, sin razones. Simplemente expresa: Padre, si hay algo en mi ser que te causa tristeza, por favor, revélamelo. Si estoy soportando ideas que ensucian mi ser, purifícame. Si he dejado de sentir la gravedad del pecado, te ruego que restaures la pureza en mi corazón. Si mis palabras son justas, pero mi espíritu guarda secretos, toca mis labios como lo hiciste con Isaías. Transfórmame, aunque me cause dolor al observarlo, ya que prefiero ser tocado por la verdad que vivir en la ignorancia. ¿Estás preparado para elevar tus oraciones con tal autenticidad, permitiendo que Dios no solo preste oído a tus palabras, sino que también ilumine las partes más oscuras de tu ser? Deja que el Espíritu Santo se manifieste, no con la intención de juzgar, sino para purificar tu esencia de manera profunda. Si esta frase te identifica, te animo a que compartas en los comentarios como una forma de manifestar tu apertura espiritual. Rezar a Dios: Padre, revela a mis ojos lo que no pueden percibir y purifícame con tu verdad. No se trata únicamente de una expresión, sino de una puerta que se abre. Es el momento de expresar: no deseo seguir cargando con lo que me frena. Que al escribirlo encuentres la manera de liberar tu corazón. Este es el asombro callado de elevar nuestras súplicas al estilo de Jesús, no a través de rituales, sino con sinceridad, no para impresionar, sino para experimentar una verdadera transformación. Al pronunciar perdona nuestras deudas, estás permitiendo que la luz entre en tu ser, una luz que no solo absolve lo que es visible, sino que también desvela lo oculto para brindarte una verdadera liberación. Y a partir de esa libertad, de esa pureza recién descubierta, podemos seguir avanzando.
La serenidad que sigue a una purificación de este tipo es como un paraíso que se apodera de tu ser interior. Y el siguiente paso, la palabra que sigue en el Padre Nuestro, llevará consigo su propio peso de gloria. Prepárate para recibir las revelaciones que Dios tiene para ti. Esto es solo el comienzo. Al igual que nosotros otorgamos el perdón, aunque cause dolor, no resulta complicado elevar una oración por un milagro. No es inusual que una persona se postre para solicitar guía, sustento o tranquilidad. Lo que realmente resulta complicado, lo que verdaderamente causa dolor, constriñe y puede incluso detener nuestra voz en la plegaria, es dirigirnos a Dios y expresarle: perdóname, así como yo también perdono, porque esa expresión contiene un arma de doble filo. Imploramos por compasión. Sin embargo, Dios nos señala que esa misma compasión debe ser ofrecida a quienes nos han lastimado. Y en ese momento, muchas personas perciben que la manifestación de Dios no se despliega con la misma soltura. No es por la carencia de su poder, sino debido a las ataduras humanas que aún permanecen intactas.